Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta conferencia del ciclo de la Cátedra Tomás Carrasquilla. En esta ocasión el ciclo está dedicado a edición, libros y lectores en Colombia. Este ciclo está coordinado por el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra y la Cátedra Tomás Carrasquilla es una iniciativa organizada por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia y por la Facultad de Comunicaciones. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al investigador, el doctor Juan David Murillo Sandoval, historiador por la Universidad del Valle, máster en Historia del Mundo Hispánico por la Universidad Jaume I y doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación abarcan la historia del libro y la historia intelectual en América Latina y el Caribe. Es coautor de Historia de la Edición en Colombia, un libro que se publicó en el año 2007, editado por el Instituto Caro y Cuervo, y también es coeditor de la compilación Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, siglos XVI al XXI, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el CERLAC, editado en 2018. Es investigador asociado al Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile y colaborador de la Red de Cultura Gráfica y del proyecto de Editores y Editoriales Iberoamericanos, EDIRED. El profesor Juan David también es profesor, valga la redundancia, en el Instituto Caro y Cuervo en la Maestría de Estudios Editoriales. El día de hoy nos acompaña con una conferencia titulada Los editores festivaleros y el boom de las colecciones baratas en América Latina, un caso de edición transnacional a mediados del siglo XX. Profesor Juan David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, queda en manos de usted la cátedra hoy. Bueno, muchas gracias, Ana María, antes por la invitación. Muy honrado de estar, bueno, no solo compartiendo con ustedes en este espacio, sino también de integrar la versión de este año de la Cátedra Tomás Carrasquilla. Creo que es un espacio muy interesante y más interesante es que tenga, digamos, esta apertura hacia los problemas de la historia del libro y de la edición en Colombia y, bueno, en este caso particular también en América Latina. Y agradezco, por supuesto, también a la Universidad de Antioquia y al Grupo Tradiciones de la Palabra por canalizar, ¿no?, todos estos esfuerzos. Bueno, como lo dijo Ana María, voy a presentarles hoy una conferencia que se titula Los editores festivaleros peruanos. Voy a compartir aquí una breve presentación. Los editores festivaleros peruanos y el boom de las colecciones baratas en América Latina, un caso de edición transnacional a mediados del siglo XX. Y la idea, digamos, con esta presentación es sobre todo acentuar dos elementos que creo no se han analizado con la mayor suficiencia a nivel continental ni colombiano, como es el caso de los festivales del libro, una serie de fenómenos que ahorita voy un poco a desglosar, que ocurrieron en la década de 1950, segunda mitad de la década de 1950 particularmente, y que me parece que incidieron de forma, una forma muy llamativa, digamos, sobre el mundo de la edición y del comercio de libros a nivel continental, o de una parte del continente al menos. Y la segunda razón, digamos, que me motiva a realizar esta presentación es que creo también que en el marco de estos festivales que se desarrollaron en el país, pues nos brinda la oportunidad también de seguir analizando las relaciones entre edición y literatura, pero también entre edición y política, que es algo que atraviesa, a mi juicio y a juicio de otros historiadores y otros colegas del mundo de los estudios editoriales, la historia, digamos, de Colombia en términos de esa relación entre edición, política, entre literatura y política, y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces la idea es un poco con esta presentación dar cuenta, ¿no?, del fenómeno de los festivales, del actuar allí de unos editores muy particulares de origen peruano, y por otro lado, digamos, acentuar qué pasó, ¿no?, con este festival que se desarrolló en Colombia, con esta versión de los festivales del libro, en el caso más preciso colombiano. Y bueno, quería comenzar un poco con algo de contexto. Como les decía, los festivales del libro ocurren en la década de 1950, en la segunda parte de esta década, y que es una década particularmente importante en muchos aspectos de la historia
política, cultural e intelectual de América Latina, y yo creo que sin tener ese contexto un poco relevado, pues no es posible entender por qué surgen estos festivales, por qué se desplazan, por qué, digamos, las dinámicas de conexión intelectual y literaria que conjugan. Entonces quería llamar la atención aquí particularmente, un contexto muy modesto, digamos, sobre tres dinámicas que yo creo que interactúan muy bien para contextualizar estos eventos. Por un lado, el contexto político, y es que estamos hablando que la década de 1950 fue o marcó, digamos, una suerte de interludio entre regímenes autoritarios en varios países de América Latina. Tenemos el fin, por ejemplo, de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela en el 58. Tenemos el cese de la dictadura también de Rojas Pinilla en Colombia, casi en paralelo. Tenemos pocos años después con la Revolución Cubana el fin de la dictadura de Batista. En Ecuador tenemos también los regímenes autoritarios de Velasco que atraviesan un poco esta época. Y en Perú también tenemos hacia 1955-56 el fin de la dictadura del general Odría, que da comienzo, digamos, a un momento de reactivación cultural, tanto en Perú, pero que por también cese, ¿no? O este fin de los regímenes autoritarios, un fin temporal, como todos sabemos, va a implicar una época de cierto renacimiento cultural, entre comillas, en varios países, y eso va a afectar, digamos, o va a tener, digamos, un peso específico en el nacimiento de los festivales y en su movilidad continental. No podemos tampoco dejar de lado que los años 50 en América Latina, sobre todo a partir de la Revolución Cubana, en la previa y posteriormente, o sea, a partir de la década de 1960, va a tener, digamos, va a atravesar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las batallas intelectuales, con la producción intelectual, con la opinión política, ¿no? Y ese es otro contexto que quiero enfatizar, porque justamente al tratarse de un periodo de interludio entre dictaduras y atravesado desde décadas antes, desde décadas del 40 en particular, por regímenes autoritarios, pues tenemos entonces un espacio latinoamericano muy atravesado por exilios, por retornos, por movilidades de diverso tipo. Si pensamos, por ejemplo, en las movilidades que habían llegado de España ante la guerra civil y que se mantenían o que seguían circulando entre los países latinoamericanos. Entonces no solo tenemos un contexto político de recambios, sino también de movilidades intelectuales que los festivales van a seguir canalizando, de hecho, y también tener en cuenta en términos de la vida intelectual y de la vida literaria en particular, que estamos también en un periodo previo a lo que va a conocerse posteriormente como el boom literario latinoamericano, ¿no? Entonces estamos en una especie de preludio de lo que va a ser ese fenómeno que, como todos sabemos, también fue un fenómeno transnacional, que implicó conexiones, que implicó movilidades de muy diverso tipo. Y yéndonos un poco más a nivel de lo global, ¿no? Los años 50 también están marcados por ciertas renovaciones en la forma de pensar la cultura, sobre todo impulsadas por nuevas organizaciones como la UNESCO, que, como muchos probablemente saben, a partir de la década de 1940 empezó a estimular en diferentes países, en diferentes escenarios, a nivel global siempre, nuevas políticas a favor de la promoción del libro, de la lectura, de las bibliotecas. Pensemos, por ejemplo, para los que están en Medellín, ¿no? La biblioteca piloto nace o es parte también de una serie de bibliotecas piloto que se empiezan a crear en todo el mundo, apoyadas, digamos, por estas políticas culturales de la UNESCO como una organización global y que trata de poner de frente, ¿no? A todos por igual la cuestión del libro, ¿no? El libro como un factor de desarrollo y como la modernización del mercado del libro, de la edición y en ese sentido la expansión de los lectores, pues ayuda eventualmente, digamos, esa era la idea, en la modernización cultural de los países. Ahora bien, atendiéndonos un poco a ese último lazo contextual en torno al problema del libro
y, y al problema del lector, ¿no? Que siempre son dos problemas muy articulados y que suelen conformar una suerte de círculo vicioso cuando se piensa en el uno o en el otro. Traigo aquí simplemente dos testimonios un poco para contextualizar lo que también la opinión de los escritores y pensado más ampliamente la visión de los intelectuales con respecto del libro justamente en esta misma década. La primera es una pequeña frase de una publicación que hace Elisa Mujica en El Tiempo a propósito de los premios literarios y de la crítica, que fue un tema sobre el que Elisa Mujica digamos, llegó, ¿no? con recurrencia, ¿no? Opinaba de esto. Y la opinión, este extracto, ¿no? En Colombia no hay industria editorial, ni apenas lectores de libros nacionales, ni concepto de que el trabajo intelectual deben asegurarse de las condiciones materiales de cualquier otro. Un poco era una de tantas invitaciones que Elisa Mujica, Eduardo Caballero Calderón y otro tipo de intelectuales y de escritores colombianos hacían patentes en esta época, ¿no? Un poco frente, siempre haciendo miradas comparadas con España, con Francia, con los Estados Unidos, de el cierto retraso, ¿no? En el que estábamos como país y como cultura frente a la situación del libro, a la situación de los lectores y en específico a la situación del escritor. Pocos años después, Sebastián Salazar Bondi, en una de sus columnas en el diario La Prensa de Lima, y a propósito de uno de los festivales de libros que ya se estaban desarrollando en su país, también volvía, ¿no? Sobre estos temas, pero ya un poco pensando en el lector específicamente, ¿no? Un poco con la idea de que por más esfuerzos que se hicieran en el mundo editorial, pues no se iba a alcanzar nada si no se lograban formar lectores, ¿no? Entonces decía, perdón por leerles, me parece que les puede iluminar algo, dice, cuando uno se entera de la escasa demanda de publicaciones impresas que existe en el Perú, no puede menos que preguntarse a fondo a qué causas obedece esta crisis del lector, que no solo atañe a la buena lectura, sino que inclusive alcanza a esa literatura chirle que en otras latitudes se fabrica y adquiere en grandes cantidades. Ya no se trata de un problema de la calidad de la lectura, falla el ejercicio mismo de la lectura sin reparar en su clase y categoría, ¿no? Entonces ya aquí tenemos una sentencia, ¿no? Que va más allá de la cuestión del consumo, de tener el libro al alcance, sino de pensar en básicamente por qué no se lee, sea un libro bueno o sea un libro malo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso sobre el escenario en el cual se movían los escritores y al cual le apostaban ellos pues con sus obras, ¿no? Entonces tenemos, para un poco pasar ya a una segunda parte de esta presentación y ya atender lo que fueron los festivales del libro en sí mismos, una serie de alineaciones y preocupaciones que son constantes, digamos, no son obviamente de la década de 1950, vienen de mucho más atrás, pero que en un interludio de regímenes autoritarios, con políticas globales como de la UNESCO empujando muchas líneas de trabajo y con esta itinerancia intelectual que hacía que se elevaran las visiones comparadas, las lecturas, digamos, de contraste entre pueblos, entre sociedades, entre mercados de libros distintos, pues hacían aflorar durante este momento, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la vida del libro en general. Entonces, es en este contexto justamente que en Perú surgen los festivales del libro. Pero ¿de dónde surgen? ¿No? Esa es un poco la primera pregunta que quiero tratar de responder. Y la respuesta que entrego preliminarmente es que surgen de un fenómeno o de una circunstancia de alineaciones. De alineaciones intelectuales, por un lado, pero por el otro también respaldadas por, en el caso específicamente peruano, la empresa privada, ¿sí? Entonces aquí vemos alineaciones de distinto tipo. Por un lado tenemos una serie de consensos o de acuerdos entre diferentes intelectuales peruanos, como los que ven un poco aquí en la pequeña, digamos, estos esquemas medio atómicos que les estoy mostrando en pantalla, donde están personajes como Manuel Mujica Gallo, como Juan Mejía Vaca, que es un librero, Francisco Miró Quesada, el intelectual de origen venezolano, José Durand, Luis Cisneros, Manuel Escorza, que tenía 28 años a esta altura, era un joven poeta que había llegado, vuelto a Perú luego de un largo exilio en México,
donde se había empezado a forjar su carrera como poeta principalmente, uno de los jóvenes miembros en su momento del APRA, Sebastián Salazar Bondi, que para darles una idea es una suerte del Hernando Telles, ¿no? de Perú en este momento. Y en esa alineación de estos muy diversos intelectuales, diversos porque había unos escritores, novelistas, otros poetas, otros dinamizadores o agentes intermediarios de la cultura, como Mejía Vaca, que era librero, o Mujica Gallo, que estaba también un gran empresario, pero también vinculado al periodismo, piensan, digamos, la conformación de un patronato del libro peruano. Y la función de ese patronato no era otra que abaratar el libro, ¿sí? Poner el libro, y ahorita les voy a mostrar una serie de conceptos que ellos tenían respecto a esta misión, pero que básicamente consistía en abaratar el libro para ponerlo al alcance de las masas y cumplir una función culturalizadora, ¿no? O culturizante. Ellos entendían siempre con esta visión muy paternalista que la cultura debía caer, ¿no? desde ellos, desde su altura, a las masas peruanas, y justamente empujar con ello no solo la modernización de sus prácticas, eh, sino también el aprecio o incrementar el aprecio por la literatura nacional, ¿no? Una literatura nacional de la que este tipo de figuras se sentía representante o cuando menos seguidora, ¿no? O sea, como una generación nueva de todos los que venían atrás. Pero ese patronato del libro peruano no podía hacer nada sin financiación económica, digamos. La idea de abaratar el libro no solo era una idea que se podía construir desde basamentos intelectuales, sino que precisaba de un brazo económico fuerte. Y en parte gracias a eh, perdón un poco por el ruido de ambiente acá, eh, por la cercanía de Manuel Mujica Gallo con las élites empresariales peruanas, empezaron a realizar una serie de acuerdos con el gran empresariado peruano para que subsidiasen los libros que se pensaban publicar, ¿sí? Entonces, la otra unidad, el otro esquema atómico que ustedes ven en pantalla, que contribuyó al patronato del libro, nos está poniendo bancos, nos está poniendo grandes compañías, cervecerías, compañías agrícolas, y dos particularmente fuertes, que son Cerro de Pasco y la Grace Company, que son compañías mineras de alta presencia en el Perú, IPC, que es la International Petroleum Company. Cada una de estas empresas, digamos, va a financiar, según los organizadores, uno de los libros que se publica, o varios, según el aspecto, y a contribuir con la promoción, la publicidad de lo que se pensaba desde el lado, digamos, el ámbito intelectual del patronato del libro, lo que debía ser, digamos, estos eventos de los festivales, ¿sí? Entonces, el patronato del libro, para describirlo un poco más someramente, es una alianza entre intelectuales preocupados por la cultura, preocupados por normalizar el acceso al libro, y la fórmula que idean es un festival, y les describo un poco la fisonomía del festival. El festival consiste en una serie de stands que se arman en espacios públicos de las ciudades, en plazas, en calles principales, a veces auxiliados por librerías, a veces no. Se privilegiaba, digamos, el no a la librería porque se consideraba que el pueblo tenía una visión de la librería como un lugar muy elitista al cual no podía entrar, entonces por eso se opta por generar, digamos, a través de kioscos y de stands públicos, eh, el espacio, digamos, de comercialización de estos libros. Los stands se reparten por diferentes lugares de la Lima más céntrica, y consiste su formato de venta en la venta, valga la redundancia, de una colección completa de 10 volúmenes de literatura peruana, ¿sí? O sea, no se vende un libro individualmente, sino que se vende un paquete, se vende una colección, ¿sí? Y esa colección es la que pasa a denominarse como la primer festival del libro peruano. Esto que ustedes ven en pantalla es un cartel, un anuncio de agradecimiento que se publica esto es un periódico cultural, Idea, Artes y Letras de Lima en 1956, a propósito del primer festival que se hace a finales de este año en la ciudad.
Y bueno, el éxito del festival, de este esquema, que para sus, digamos, eh, ideólogos intelectuales, pues resultó prácticamente barato, ¿no? También para ellos, dado la financiación que tenían detrás, pues fue un éxito, ¿sí? Se vendieron los 150.000 ejemplares de la colección, 15.000 ejemplares por cada uno de los volúmenes, esa era la tirada, eh, en semana y media aproximadamente, ¿sí? Esto es algo que nunca había pasado ni en Perú ni en otro país de Latinoamérica. Digamos que el Festival del Libro dio cuenta de muchas, o sea, dio para pensar muchas cosas, ¿no? De su éxito. Estimuló, por un lado, preguntas en el Congreso peruano sobre las razones de su éxito, ¿no? ¿Qué estaba detrás de eso? Las razones eran un poco fáciles de explicar, se publicaron ediciones muy modestas, materialmente hablando, publicadas en papel periódico, que era un papel que tenía una contribución, digamos, de aranceles del 7% por encima del papel que usualmente se usaba para los libros, que era de alrededor del 35% de arancel. Eh, la publicidad fue gratuita en casi todos los periódicos, los stands fueron financiados también por el patronato por su lado empresarial, y también tuvieron éxito dada, digamos, la importancia de los autores que se ponían allí, ¿sí? Que iban desde el Inca Garcilaso de la Vega hasta autores como Jorge Basadre, digamos, de gran reconocimiento intelectual en el Perú y obviamente también a nivel continental, pero que particularmente en Lima y en medio de de la intelectualidad peruana era, digamos, una colección canónica representativa de la cultura escrita peruana que nunca se había puesto al alcance del pueblo, como ellos lo denominan, ¿no? Y el éxito de este festival pues es rotundo. El Patronato del Libro alcanza, digamos, un nivel de éxito muy notable, digamos. Ganaron más de lo que habían pensado ganar, de hecho. Y eso implicó una apuesta por un segundo festival del libro muy rápidamente, ¿no? Y en este segundo festival se mantiene un poco la alianza intelectual, eh, que pone a Manuel Escorza en un papel de coordinador, y esto va a ser importante para después, ¿no? Él va a ser el coordinador por parte del núcleo intelectual, que a su vez vuelve y recibe alianzas de importantes sectores de la industria eh, cervecera, eléctrica y también minera peruana, ¿no? Que vuelve y acompaña al Patronato del Libro en este segundo festival. En este segundo festival, como desde la empresa, digamos, también actúa Juan Mejía Vaca y Pablo Villanueva, librero primero, impresor el segundo, que se van a encargar también de financiar y van a seguir teniendo un papel protagónico en los festivales posteriores. Esto que ven en pantalla son ejemplos de los libros que se vendieron tanto en el primer festival como en el segundo, ambos con sus marcas, primer y segundo festival, y que también, digamos, sirvieron, y esto para empezar a introducir un tema que para el caso colombiano voy a profundizar, que tiene que ver también cómo los festivales les sirven, digamos, a estos intelectuales que están apoyando y gestionándolos para ganar también visibilidad pública y para ganar reconocimiento como actores de la literatura peruana, ¿no? Y esto se observa, por ejemplo, en el proceso de selección, de prologación o de marcación en general, ¿no? De estas obras por parte de ellos. Aquí en los poemas escogidos de Vallejo, por ejemplo, la marca de selección y prólogo por Gustavo Valcárcel, o en el Ollantay, ¿no? Que es esta tradicional, ¿no? Y reconocido como conjunto de cantos y de narraciones quechuas, ¿no? Cómo se está mediado, ¿no? Por versiones de Arguedas, pero también por César Miró y por Sebastián Salazar Bondi. Digamos que este tipo de esquema de trabajo literario también se va a mantener en los festivales posteriores y en Colombia, donde, digamos, las labores de coordinación que se hacen localmente van a permitir que los intelectuales detrás de estos festivales pues también marquen las colecciones que están poniendo a la venta y ganen pues visibilidad y reconocimiento en la formación, digamos, de una suerte de canon temporal de la literatura colombiana, ¿no? Pero bueno,
siguiendo con el caso peruano, un poco para seguir dimensionando lo que esto la repercusión que mantuvo, pues el éxito fue también continuo del segundo festival, o sea, era un éxito tras éxito. De hecho, en el segundo festival se elevó el tiraje, ya fueron, yo creo que dije algo errado, en el primero fueron 10.000 volúmenes por cada libro, o sea, 100.000, un tiraje total de 100.000 ejemplares. En el segundo se subió a 15.000 por volumen, o sea, un total de 150.000. Para el tercer festival del libro empiezan a haber algunos cambios, ¿sí? El patronato del libro, como se había conocido en un primer momento, cambia. Digamos que no he podido esclarecer las razones detrás de esta desaparición. El patronato, digamos, en cierta medida tenía una conformación muy informal, y yo creo que eso explica que se haya también disuelto en la medida en que los dos primeros festivales, que habían ya en cierto modo alcanzado el objetivo que se había impuesto al principio, pues obligó a que ya no hubiese como esa necesidad, ¿no? O sea, ya habían dejado 250.000 libros al público peruano, ¿no? Casi al precio, esto no lo subrayé antes, pero también va a ser una constante, eran 10 libros por 30 soles, si no estoy mal, que era el precio de un libro, básicamente de la época, ¿no? Entonces, cada persona que compró el paquete pues se llevó algo que en cualquier otro momento o en cualquier otro país incluso no iba a poder hacer, ¿no? Realmente era una oferta económicamente hablando impresionante. Pero en el tercer festival van a haber algunos cambios. Disuelto el patronato, Manuel Escorza, que había tenido las tareas de coordinación en los dos primeros eventos, va a aliarse ahora específicamente con Juan Mejía Vaca y Pablo Villanueva, que han formado entre ellos una especie de alianza, han formado una editorial entre ambos, para la realización de este tercer festival del libro. Y esta alianza, digamos, va a implicar varias cosas, ¿no? Por un lado, va a implicar que los festivales van a salir de Lima, ¿sí? Va a implicar una regionalización de los festivales dentro de Perú, que ahora vamos a ver. Por el otro, también va a implicar la internacionalización del festival. Con eso quiero decir que este tercer evento, digamos, ya no va solo a ser representativo de la literatura peruana, sino que va a tener un alcance latinoamericano en términos de los autores que incluye. Pero también el desarrollo de este tercer festival va a implicar algunos deslindes, ¿sí? Van a haber algunos conflictos entre estos actores que les estoy mostrando en pantalla, que van a derivar, digamos, en dos direccionamientos diferentes, de los que si hay tiempo algo les alcanzaría a mencionar. El tercer festival del libro, como sus antecedentes, digamos, también fue un éxito. Y no solo porque siguió manejando el mismo esquema, básicamente el esquema de los stands o de los kioscos públicos, de la venta del paquete completo de colecciones, del bajo valor, ¿no? De los libros. En este caso fueron 40 soles por toda la colección. Sino también porque va a volverse también un evento internacional, como les mencionaba antes. Y no solo a nivel de los libros involucrados. Si ustedes ven aquí el cartel, digamos, que está a su mano izquierda en pantalla, vemos que están los de abajo de Mariano Azuela, vemos que está el Martín Fierro de José Hernández, vemos que están los cuentos de amor, de locura y de muerte de Quiroga, vemos el Guasipungo de Icaza, y vemos el Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que se publicó en 2 volúmenes, ¿no? El número 9 y el número 10 de la colección. De todos esos autores, Icaza viajó de hecho a Lima para el festival, fue contratado directamente y viajó a Lima y estuvo, digamos, fue parte, digamos, de la cotidianidad del evento, firmando ejemplares y demás, participando en conferencias, etc. Fue un evento que también implicó el retorno a Lima de Ciro Alegría, que venía de un largo exilio, y que también, digamos, esto fue un golpe cultural, ¿no? En cierta medida dentro del mundo intelectual peruano. Y como les decía, también fue un festival que gradualmente fue trasladándose a diferentes partes del país y que va a terminar estimulando la realización de festivales regionales en muy distintas ciudades, y con ello la edición de colecciones populares de alcance regional.
Sí, ahorita algo les voy a mencionar de eso. Lo que ven al otro costado es el formato de edición que se vendió en este festival. Este es el caso de Huasipungo, con la marca Ediciones Populares, que es un isotipo, el isotipo que ven allí, ahorita les voy a contar algo de ello, y la marca editorial de Juan Mejía Vaca y Villanueva, con Escorza, que aparecía ya en los paratextos internos como coordinador editorial, ¿no? Y este formato que también les subrayo, que es el formato que también tenían las anteriores versiones de 17 centímetros por 2, un formato de bolsillo, también se va a mantener por el resto de los festivales, sobre todo por los organizados por Escorza y Juan Mejía Vaca, hasta la década de 1960, ¿no? Entonces estamos hablando que ya a partir del tercer festival tenemos una normalización del formato de colección popular que va a atravesar todo el periodo del que estamos hablando. Les decía que había habido en todo este periodo, digamos, a partir del tercer festival, una regionalización en este esquema, digamos, para 1958. Estoy subrayando el cuarto o quinto festival. El quinto festival fue una reedición del primero, de los títulos vendidos en 1956, pero a partir de ahí se desata, digamos, una fiebre de festivales que van a rodear casi todo Perú, como el primer festival del libro arequipeño, el primer festival del libro cusqueño, primer festival del libro piorano, sur peruano, entre otros que entiendo que hubo más, pero no he podido, digamos, todavía reconstruir toda esta dinámica más regional de los festivales, que de cualquier modo también fueron exitosos y no tuvieron, digamos, siempre el empujón de Escorza o de Juan Mejía Vaca. Algunos surgieron de forma autónoma respaldados por los ayuntamientos, ¿no? Las localidades de estas ciudades o de estas regiones que los levantaron, pero que mantuvieron, digamos, esta cuestión del libro popular, el libro de bajo precio, editado con materiales muy baratos y que ponía, digamos, en relación o daba cuenta de autores y de obras que hacían parte, ¿no? de la historia literaria peruana. Pienso, por ejemplo, en el primer festival del libro cusqueño, eh, donde Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, va a tener una figuración especial, ¿no? No les he mostrado todavía relaciones grandes de los títulos, pero la ausencia de la mujer autora, digamos, fue la constante, ¿no? A excepción de estos festivales regionales donde las autoras podían ganar una presencia un poco mayor. Ahora bien, les decía que también a partir de este tercer festival del libro hay una suerte de deslinde, y el deslinde es entre los dos protagonistas principales. A mano izquierda ven a Juan Mejía Vaca, el librero, y a mano derecha, en sus pantallas, a Manuel Escorza. Aquí no solo había una diferencia generacional, también había una diferencia, digamos, en términos de la posición social de cada uno. Juan Mejía Vaca venía digamos, era el librero más reconocido de Lima, más reputado, aliado, digamos, o respaldado más bien por toda la élite intelectual de la época. Manuel Escorza era un intelectual emergente, había ganado el premio Poesía, el Premio Nacional de Poesía en Perú en 1956. Todavía no era tan apreciado en Lima en términos de su trabajo, era más apreciado en Bolivia incluso. Y había hecho su carrera, o gran parte de su carrera poética en México, contribuyendo a Cuadernos Americanos durante su exilio. Pero todavía, digamos, no tenía el peso público que sí tenía Juan Mejía Vaca, ¿no? Esa reputación, digámoslo así. Y el deslinde va a ser por ya relaciones de tipo económico o desacuerdos en la forma en la que, según Juan Mejía Vaca, Escorza contrataba, ¿no? a los escritores, sobre todo a los escritores internacionales que participaron en el tercer festival. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero Mejía Vaca acusa a Escorza de engañar, ¿no? a los escritores, de ofrecerles royalties por debajo de lo que se había acordado previamente pagarles, por robarse los derechos de Mariano Azuela, a quien no le pidió permiso para publicarlos de abajo, y de una serie de prácticas, digamos, ilegales que para Mejía Vaca eran imposibles de sostener, y eso va a marcar un poco la división entre ambos. Digamos que esa es la versión de Juan Mejía Vaca. De Escorza no tenemos opiniones todavía respecto al deslinde, pero a partir de allí vamos a ver que los festivales van a adquirir, digamos,
otras dinámicas, ¿no? Scorza en cierta medida se apropia del formato de festival, pero Mejía Vaca seguirá produciendo colecciones populares durante el mismo año de 1958, donde se realiza el tercer festival. Esto, por ejemplo, ya eso ocurre a partir del Linde. Estos son los libros que empieza a editar Juan Mejía Vaca por fuera de los festivales, pero manteniendo siempre el mismo formato que les presenté anteriormente, ¿no? Libros impresos en papel periódico, en un formato de 17 por 12. Y en el caso de Mejía Vaca, él no vendía 10, la colección de 10, sino que te vendía 5 durante un semestre y la otra parte de la colección al segundo semestre en tandas de 5. ¿No? Ese fue el esquema que formuló y que aquí pueden ver un poco los diseños de esa colección propuesta por Mejía Vaca y el diseño de Jorge Bracamonte, que también va a ser el diseñador del isotipo del que les hablé anteriormente. Y lo que va a hacer Scorza, un poco apropiado del formato de festival, es también generar una marca, ¿no? Y esa marca se patenta con la realización del cuarto Festival del Libro que él hace de manera autónoma y donde aplica por vez primera este diseño de Carlos Liendo, este diseño de esta doble circunferencia, que lo aplica al cuarto Festival del Libro, que también tiene esa naturaleza latinoamericanista, y aquí lo podemos ver con el ejemplo de la publicación de La Vorágine en 2 tomos de José Estacio Rivera, con la publicación de Neruda, y que va a repetir luego en un quinto festival que, como les decía, fue la réplica de los títulos realizados en el primer festival del 56 y que incluía a Garcilaso de la Vega, por ejemplo. Les pido perdón si hay ruido, que hay una obra aquí donde resido y bueno, se vuelve molesto en ocasiones. Este estándar que va a empezar a manejar Scorza es el que se va a exportar, ¿no? Y aquí, digamos, pasamos a otra parte de la presentación. Scorza, como les mencionaba, era un escritor emergente y fue también, quizá por eso mismo, quien mejor aprovechó su labor, digamos, de coordinación en los primeros festivales y quien tuvo, digamos, la ventaja al proponer su internacionalización de generarse una propia red de alianzas ya con figuras de peso a nivel continental. Dicho de otro modo, Manuel Scorza, a partir del 58, tiene menos alianzas intelectuales en su país, en Perú, que por fuera de él, ¿no? Y este esquema tónico un poco trata de representar eso. Tiene una relación muy fuerte con gallegos, por ejemplo, pero sobre todo con Alejo Carpentier, que en la época también reside en Caracas y es, digamos, otro de estos protagonistas de movilidades en este periodo. Carpentier vuelve a Cuba luego de la Revolución. Manuel Scorza también establece alianzas con Alberto Zalamea, en Venezuela también establece alianzas con Juan Liscano, en Ecuador con Jorge Icaza, ¿no? Pese a toda la supuesta polémica que ocurre con su contratación, Icaza mantiene un lazo fuerte con Scorza, y a través de Carpentier también Scorza forma una relación con Miguel Ángel Asturias, que también se movilizaba por ser exiliado, ¿no? De Guatemala por diferentes países latinoamericanos, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, etc. Digamos, estas relaciones que empieza a formar Scorza y que son particularmente fuertes en Venezuela, llevan a que de forma paralela, durante la realización del quinto Festival del Libro en el Perú, que es esta reedición del primero, formula la realización de un primer Festival del Libro Popular Venezolano, coordinado por Juan Liscano, y que aquí pueden ver un poco la lista de los 10 títulos. Va a ser también un fenómeno de ventas insólito en Caracas. ¿Sí? Caracas en este momento y por mucho más tiempo va a constituirse para muchos, como todos lo sabemos, en una capital cultural de gran relevancia para América Latina, y Scorza, digamos, supo aprovechar también un poco esa previa, luego la salida de la dictadura y la readecuación de la dinámica cultural en Venezuela para formular la realización del primer Festival del Libro Popular Venezolano y que fuese también un éxito. La fórmula de Scorza es la misma que ha venido aplicando en Perú. De hecho, todos estos libros se imprimen en Lima por razones económicas y desde Lima son trasladados a Caracas y a los demás países donde se trasladó el formato de festival para ser vendidos, ¿no? Durante los festivales que también continuaron asumiendo este carácter de espacios muy efímeros,
¿sí? Y muy externos a librerías y a bibliotecas, ¿no? Estamos hablando de festivales desarrollados también en Caracas, como en Bogotá, Medellín, Quito, en la calle, ¿no? En la plaza pública. Como les decía anteriormente, el esquema, digamos, editorial, el diseño editorial que formula Scorza para el cuarto y quinto Festival del Libro Peruano se mantiene en los festivales venezolanos. Scorza logra realizar 3 festivales en Venezuela, ¿sí? Entre el 58 y el 59, y estos son un ejemplo de cada una de las ediciones de ese festival. El tercer festival tuvo la peculiaridad, sí, de ser un festival dedicado a Rómulo Gallegos. Entonces la colección entera fue de títulos o de trabajos de Rómulo Gallegos, fue el Festival Gallegos, digamos, así se trató de vender en Venezuela. Este esquema de diseño también va gracias un poco a la conexión con Venezuela, el isotipo creado por Bracamonte, que es este hombre que le aparece o se le añade más bien una frase que, según cartas que logró identificar Dunia Gras, digamos que es una de las grandes investigadoras de la vida intelectual de Scorza, fue propuesta por Juan Lizcano en Caracas, el hombre que lee vale más, y Scorza le pide a Lizcano que por favor le deje usar esa frase para acompañar el isotipo creado por Bracamonte. La importancia, digamos, de este logo y de esa frase es que van a mantenerse con Scorza hasta mucho después de los festivales y particularmente con el proyecto Populibros Peruanos que él va a lanzar a partir de 1961. Y un poco para cerrar, ¿no? Porque no puedo hablarles de todos los casos a los países donde llevó Scorza el festival, puedo decirles que Manuel Scorza, junto con su hermano Miguel y con el respaldo de Mujica Gallo, que siempre estuvo, digamos, fue quizás el único de los miembros del Patronato del Libro que siguió acompañando a Manuel Scorza, y bajo la denominación de la Organización Continental de los Festivales del Libro, que fue la fórmula, digamos, empresarial, ¿no? Que se formula para exportar los festivales, pues dejaron a su paso 3 festivales venezolanos, 3 en Cuba, 2 en Colombia, 1 en Ecuador, 1 en Centroamérica, cada uno, digamos, con tirajes diferentes, pero un total de 2.400.000 ejemplares de libros vendidos, probablemente fueron más. Estas cifras siempre digamos, no son claras del todo, y es probable que se hayan impreso muchos más. Vendidos entre 1958 y 1960. ¿Sí? Estamos hablando, quitando el 60, porque básicamente todo se concentró en el 59, estamos hablando de más de casi 2,5 millones de libros vendidos en un año y medio, ¿no? A nivel de los países andinos y de parte de Centroamérica y del Caribe, particularmente con Cuba. Si uno lee, digamos, la correspondencia de Scorza, los paratextos de las colecciones, se va a dar cuenta que también él tenía planeado un festival del libro en México, que tenía planeado uno en Bolivia, que tenía la ambición de lanzarse a Brasil, que tenía pensado también aterrizar en Trinidad, o sea, que tenía palabreado también a mucha gente y a muchos intelectuales a nivel continental con llevarles el festival, ¿no? Carlos Pellicer, por ejemplo, sería el representante en el caso mexicano, como lo había sido Carpentier en Cuba, en Ecuador Icaza o en Centroamérica Asturias. Ahora bien, ¿cuál fue el caso de los festivales del libro en Colombia? Y aquí entro a la segunda parte, digamos, grande de esta presentación. Y como les decía al inicio, una vez documentado, ¿no? Cómo inician estos festivales, cuál es su trasfondo en Perú y la potencia, ¿no? Que dan en tan poco tiempo, ¿no? Esta venta masiva de libros a precios irrisorios, pues con eso de trasfondo nos permite acercarnos a cómo fue que se conectó Manuel Scorza con Bogotá, quiénes le contestaron la llamada y qué nos dice ese conjunto de figuras literarias e intelectuales de la organización de ese festival y de la producción de la colección que se puso en venta, ¿no? En este caso se denominó la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana. Así se llamaban todas las colecciones en los demás países, Biblioteca Básica de Cultura Ecuatoriana. ¿Perdón, Ana? Te quedan 15 minutos. Perfecto. Estas bibliotecas básicas, digamos, tienen la denominación según cada país,
Y en Colombia, la conexión que realiza Scorza, como lo ven en pantalla, es particularmente con Alberto Zalamea. Y eso ya nos empieza a decir mucho de la configuración que van a tener estas colecciones y estos festivales. ¿Sí? Por un lado, Alberto Zalamea, pues ¿quién es? ¿No? Estamos hablando de el director para la época de la revista Semana, hijo de Jorge Zalamea, que venía del exilio en 1959 a Colombia, muy cercano a Eduardo Caballero Calderón, quien a su vez venía también de un corto exilio en España y con una trascendencia en el campo de la edición también importante, primo a la vez de Andrés Holguín. Zalamea también tenía línea directa con Germán Arciniegas, en este momento embajador de Colombia en Roma. Eduardo Zalamea Borda, que es tío de Jorge Zalamea, pues es tío, digamos, en segundo, ¿cómo se dice? En segundo, no sé, segundo orden de Alberto Zalamea. Eduardo Zalamea Borda, como todos sabemos, fue uno de los apoyos de Gabriel García Márquez en los inicios del escritor, y Zalamea también estaba casado con Marta Traba para esta época, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces también de una red comandada por Zalamea, que no solo era intelectual o literaria, sino que era una red político-cultural, estratégica y con una presencia mediática fortísima en Colombia, ¿no? Y particularmente en Bogotá. O sea, estamos hablando de personalidades que escribían o dirigían revistas como Semana. Eduardo Zalamea Borda, por ejemplo, tenía una presencia fuerte en El Espectador. Marta Traba trabajaba en la radio y la televisión colombiana. Jorge Zalamea era muy cercano a la calle, había sido director de Estampa. Caballero Calderón, junto con su hermano, y Andrés Holguín y Arciniegas, eran colaboradores habituales del Tiempo. Entonces estamos hablando pues de la mejor red posible para tratar de gestionar un evento de promoción cultural en Colombia. No podemos olvidarnos tampoco que había una presencia, digamos, también mediática, inclusive de intelectuales para esta época un poco menores, como Gabriel García Márquez, que era sobre todo reconocido como un periodista, pero también un periodista que empezaba a ganarse, digamos, un lugar muy fuerte, sobre todo atendiendo problemáticas internacionales, al igual que Jorge Zalamea, que quizás para la época eran los dos mejor conectados, digamos, con el movimiento cultural internacional, con el espacio cultural transnacional, digamos, tanto europeo como global, en el caso de Jorge Zalamea. Y estamos hablando también de revistas que para la época, luego del cese de la dictadura de Rojas Pinilla, han tomado posición en términos políticos, ¿sí? Son publicaciones que están acompañando el proceso o el inicio del Frente Nacional. Entonces, antes de profundizar un poco sobre la colección y ya entendiendo que estoy un poco sobre el tiempo, quiero mostrarles rápidamente cómo fue la campaña, ¿no? No voy a profundizar en cada una de estos extractos o recortes que les voy a mostrar, pero es un poco para hacerles notar el impacto, ¿no? O el impacto no, la presencia saliente de la gestión de Scorza y de la dinámica de los festivales, obviamente ambientada por una serie de actores que en el caso colombiano estaban detrás de todos los grandes medios periodísticos. Esta fue una nota, por ejemplo, del magazine del Espectador que le entregó media plana a Scorza para que se explayara con su proyecto, aquí acompañando una foto con Gallegos. Esto ya son fotos durante el festival, estas son publicaciones de cromos. Este también fue el primer festival, digamos, del libro donde los autores tuvieron, o el primer festival, digamos, fue la primera ocasión para muchos de estos escritores de firmar libros para el público que los compraba, y eso se manifiesta, digamos, en estas fotografías. El evento fue reconocido también no solo como un estímulo para llevar la cultura del pueblo, sino también como un milagro cultural, porque apoyaba también a los escritores, ¿no? Si algo se reconocía en los festivales del libro y de la labor de Scorza, era que pagaba muy bien a los escritores. Entonces aquí eran notas, digamos, no las voy a leer, pero eran notas que reconocían la labor de Scorza en el pago de royalties para los involucrados. Esta, por ejemplo, es una carta del archivo de Germán Arciniegas de la Biblioteca Nacional, donde Alberto Zalamea un poco le coquetea y le dice que si quiere participar como protagonista de un tercer festival hipotético del libro, que pensando en la forma del Festival Gallegos en Venezuela, iba a ser el Festival Arciniegas, ¿no? Compilar 10 títulos, y le ofrece a cambio $5.000, ¿no? 37.000 pesos colombianos,
que eran aproximadamente $5.000, ¿no? Entonces esa visión del festival también como un evento que dignificaba al escritor, que le pagaba, que le recompensaba por su trabajo intelectual, también atraviesa, digamos, todo este tipo de propaganda. Aquí, por ejemplo, vemos algo muy diciente y sobre lo que me trataré de concentrar al final, ¿no? Eso de Frente Nacional en las bibliotecas, ¿no? Había una lectura, ¿no? por parte de mucha gente del periodismo cultural colombiano de que esta biblioteca respondía también a los criterios nuevos que estaba promocionando el proyecto político Frente Nacionalista. Estas son dos palabras que suelen acompañar los festivales desde su desarrollo en Perú, que eran frases de Scorza. ¿Sí? Es indispensable quitarle el frac al libro, ¿no? O sea, que había que ponerlo en mangas de camisa, que había que popularizarlo, básicamente. O las continuas referencias a los festivales como una batalla, ¿no? Como una batalla donde el público, la gente, el pueblo se avasallaba para justamente adquirir las publicaciones. Esto es más propaganda que les quería mostrar. Y bueno, para cerrar, yo creo, o ir cerrando, un poco de qué se trató esa biblioteca básica de cultura colombiana, quiénes la conformaban, qué indica ella en términos de la historia intelectual o de la historia política y de la literatura que a veces van tan de la mano en Colombia, ¿no? Carlos Rincón, el crítico literario, el investigador, menciona por lo general que desde el fin de la dictadura de Rojas Pinilla hasta 1961 aproximadamente, Colombia vivió lo que él denomina un breve verano de felicidad, ¿sí? En la medida en que fue el final relativo del represamiento de la modernización cultural en Colombia, ¿no? Dicho en otras palabras, un momento donde la vida intelectual se reactiva, donde se crean cosas, donde los medios se mueven, no solo se realiza el Festival del Libro, por ejemplo, sino que en 1959 particularmente tenemos un festival de teatro en Bogotá, vuelve y surge la Feria del Libro, la que conocemos hoy, no internacional, pero surge la Feria del Libro de nuevo, hay festivales de danzas, hay una serie de actividades culturales que atraviesan todo este periodo. Pero la colección de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana tiene una serie o advierte más bien, una serie de aspectos que dan cuenta también de su lugar como un producto, no solo editorial o literario, sino como un producto también político, y yo creo que así podemos entenderla, ¿no? Por ejemplo, es una colección que tiene una ambición canónica un poco entre comillas, en la medida en que combina literatura tradicional o clásica, digamos, colombiana, también con autores contemporáneos, como muchos de los que ya mencioné, pero que parte también se sostiene por una convicción intelectual, digamos, no hay libro de los que se publique allí que no haya sido bien considerado por Hernando Telles, ¿sí? Como patriarca de la crítica literaria nacional y como figura decisoria quizás en la decisión. Hay que decir, ¿no?, que la coordinación en Colombia estuvo a la cabeza de Alberto Zalamea, pero también el acompañamiento intelectual lo puso Eduardo Caballero Calderón. Es una colección también que si la vemos en sus dos partes, ¿no?, porque en Colombia hubo dos festivales, el primero en agosto de 59 y el segundo en diciembre del mismo año, tiene también una silueta política, inclusive proselitista, en términos del proyecto político que trata de sostener, y que en esa medida puede considerarse balanceada, ¿no? Aquí ven en pantalla los títulos que integraron tanto la primera edición como la segunda. Quiero remarcar rápidamente cómo en la primera colección vemos a los Alameas, vemos a García Márquez, vemos a Caballero Calderón y vemos también parte de lo que fue la literatura de la violencia de la época. En la segunda vemos, en cambio, digamos, si la primera nos entrega un poco de siluetas intelectuales afines al Partido Liberal, ¿sí?, o afines a la izquierda incluso del momento, en la segunda vamos a ver algunas presencias que son mucho más afines en términos literarios y políticos al conservatismo. Entonces vemos, por ejemplo, la biografía de Rafael Núñez de Indalecio Liévano, vemos la canción del caminante de Silvio Villegas, vemos a Álvaro Gómez Hurtado y vemos inclusive, para balancear la ecuación, una selección de las mejores páginas, los mejores discursos básicamente del presidente del momento, Alberto Lleras Camargo, seleccionadas por Zalamea e introducidas por, perdón,
seleccionadas por Telles e introducidas por Alberto Salamé. Y eso hace, digamos, que justifica, digamos, esta comparación o este tratamiento como una colección frente nacionalista o balanceada, ¿no? La recepción a la colección fue interesante en este sentido, ¿no? Por ejemplo, estas son opiniones que surgieron alrededor de la segunda edición del Festival del Libro, ¿no? La segunda serie del Colombiano de Medellín, ¿no? Donde se dice que esta nueva serie, la del segundo Festival del Libro, tuvo un criterio realmente más amplio que la anterior, o el de la reseñista también Marcia Lucy Grant, que es un seudónimo de Juana Sánchez Lafurí, donde dice que en esta ocasión el paquete no es chileno, ¿no? Refiriéndose a que la primera colección fue un embauque, ¿no? Un embuste. O esta del país de Cali, donde dice que respecto al segundo Festival del Libro, no se puede decir que sus obras son tendenciosamente izquierdistas, ¿no? Y se advierte que hay mejor selección, gran variedad, jerarquía. De hecho, la segunda colección, si ustedes ven ahí un poco el recorte, la que se ve de primera es la correspondiente a la segunda serie de la Biblioteca Básica Colombiana, que es mucho más grande, ¿no? En términos de páginas publicadas. ¿Cómo estamos de tiempo, Ana María? Perdona. Juan David, si no te falta mucho, puedes tomarte otros 5, 7, 10 minutos. No te preocupes. Bueno. Puedas cerrar, que está muy interesante. Bueno, quiero cerrar con esto. Había un poco, tenía como ese miedo de pronto no acabar, pero quería como presentar varios aspectos, sobre todo del caso colombiano. Y cierro con antes de las conclusiones, rápidamente. Y es que en términos de investigación, ¿no? Ya saliéndonos un poco de los casos y de la descripción, la propaganda que se le dio a los festivales del libro en Colombia, y yo creo que en los demás países fue igual, marca una manera, ¿no? de leer la forma en la que se representaba la relación entre el sujeto popular y el libro, o entre el sujeto popular y la lectura, o entre el sujeto popular y cultura. Digamos que esto es una relación que obviamente viene de mucho más allá, pero que gracias al tipo de documentación que tenemos en el momento, pues nos marca una serie de rutas, de preguntas, para ver cómo, ¿no? Desde esta élite intelectual que posibilita el festival, que lo organiza, que lo dinamiza, que contribuye a la selección de las obras que se vende, que las marca, que las prologa, también se instaura, ¿no? Una idea muy vertical en términos de cómo esa élite va a contribuir, como lo dice aquí este recorte, ¿no? Al ascenso cultural de las mayorías, ¿no? A mí esta foto me parece particularmente chévere porque ilustra quienes vendían los libros en los stands de Bogotá. Yo no he encontrado referencias para el caso peruano de quienes vendían. Yo entiendo que eran vendedores comunes y corrientes. En cambio, en Bogotá, quienes vendían eran las esposas o las hermanas o las hijas de esta élite intelectual que ya se describió, ¿no? Un poco allá abajo se alcanzan a ver la nota al pie, dice de derecha a izquierda, Josefina y Beatriz Dávila Rocha, Rosa Emilia Gómez y Elvira del Carmen Restrepo actuaron como vendedoras, ¿no? Y esta va a ser una representación que va a atravesar casi toda la publicidad del evento, tanto en revistas como Cromos y Semana, como en periódicos como El Espectador, como El Colombiano, donde siempre estaba esta relación de vertical, digamos, y muy expositiva en torno al pueblo, como, digamos, beneficiario de una serie de actividades realizadas, ¿no? Por esta élite literaria o élite intelectual histórica que está dominando también los medios de comunicación del periodo. Por ejemplo, es casi una historia que se cuenta, esto es del Colombiano en Medellín, donde muestran a través de 3 fotos como un embolador de zapatos, que es algo que se usa obviamente para recalcar el origen humilde de la persona, va al stand, adquiere los libros, los lleva al lado de su material de trabajo y sube al bus y lee en el bus, ¿no? Una representación similar se ve en el país de Cali, ¿no? Aquí la que se ve un poco a la derecha, en primer plano, está este hombre alto, abajo se subraya, ¿no? Un párrafo muy extenso que es un hombre corriente,
Mientras que a su lado, en paralelo, la persona que está esa corbata es el secretario de Cultura de Cali, o el secretario de Educación, perdón, de Cali, con ese otro tipo de estampa, ¿no? Entonces, esta relación de mostrar cómo el festival es igual para todos, pero evidentemente que enfatiza la relación del pueblo como principal beneficiario de un evento cultural. Y para cerrar esta parte y pasar a las conclusiones, quiero mostrarles rápidamente este video. Voy a ponerlo sin volumen. Es un video que se filmó para la Televisión Nacional del momento, realizado comentarios de Marta Traba, que como les decía es la esposa en este momento de Alberto Salamea, y que pues es un documento muy valioso, ¿no? Porque testimonia pues muy verazmente, obviamente, la realización del festival. Este es el stand que está situado a un costado del actual Ministerio de Comunicaciones, el edificio Manuel Murillo Toro, sobre la carrera séptima, y que evoca, ¿no? Un poco esto que les estoy mencionando, ¿no? La relación entre pueblo y cultura letrada. Las descripciones de Marta Traba, por ejemplo, enfatizan que la inauguración estuvo eh, presidida por el alcalde de la ciudad, Ginás, que aquí se ve hablando, ahí se ve a Eduardo Salamea Borda también, unos fotogramas más adelante se aprecia a Jorge Salamea. En la inauguración también estuvo presente el ministro de Trabajo y el ministro de Educación, que reseñaron también en varios periódicos el éxito del festival. No lo mencioné antes, pero ahí se alcanzaba a ver, la colección entera se vendía a 20 pesos, ¿no? Y bueno, ahí se ve Jorge Salamea en pantalla, es pues un testimonio, ¿no? Importante de ese carácter mediático y abayazador en términos comunicativos que tuvo el festival y del cual también en cierta medida dependía su éxito. ¿Sí? Hay una segunda parte de este video que pueden consultar en los archivos de Señal Memoria, en señalmemoria.com, así que lo pueden encontrar fácil. Bueno, y para concluir simplemente estos aspectos, ¿no? No es tanto a manera de cierre como manera de apertura, ¿no? Con esta pregunta de cómo leer los festivales del libro. Y yo creo que se pueden leer básicamente en 5 perspectivas, pueden haber muchas más, por supuesto, ¿no? Por un lado, son proyectos editoriales transnacionales dirigidos a nuevos lectores e interesados en delinear un espacio cultural transnacional, digamos esto sobre todo a partir de la trayectoria de Scorza. Son también intentos por configurar o por hacer resurgir, ¿no? En otros casos, capitales culturales nuevas, ¿no? Lima, Bogotá, Caracas, La Habana, que luego va a ser igual después de la revolución una capital cultural importante, relevante. Son también los festivales oportunidades para tomar posiciones nacionales en el campo político literario. Esto juega para todos los países, pero en Colombia, como traté de mostrar, es particularmente significativo. Son también, digamos, al igual que muchos otros proyectos editoriales a nivel continental y global, ¿no? Ilustran, ¿no? Programas de mediación editorial que sirven de trampolines de visibilidad intelectual, ¿no? Scorza fue uno antes y uno después de la realización de estos festivales como editor y como escritor, ¿no? Por si no lo recuerdan, Scorza fue uno de estos escritores que murió en el accidente aéreo de 1982, donde murió también Ángel Rama y donde murió Ibargüengoitia, el escritor uruguayo, y Marta Traba, creo también, bueno, puedo estar equivocado, pero que venían a un congreso, ¿no? En Bogotá, y el avión se estrella saliendo de Madrid. Y bueno, también pueden leerse como los festivales como plataformas de popularización pues, de las literaturas nacionales, ¿no? Que este es el otro gran ingrediente que desde los estudios literarios o desde la sociología de la literatura podría ponerse, ¿no? en interrogación. Y bueno, los dejo hasta allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. En el chat interno aquí del Zoom hay algunas preguntas de los participantes y si luego hay tiempo también quisiera añadir una más. Entonces, puedes leer ahí las preguntas. Bueno, bueno, Simón Ramírez no hace una pregunta, creo que hace un comentario, ¿no? Apoyadas por Estados Unidos, la Alianza del Progreso. Los festivales no. Está en el ambiente cultural eso, obviamente, pero sobre todo se arraiga un poco más adelante y también depende del caso nacional, porque este tipo de apoyos también configuraban
dinámicas distintas según cada caso particular, ¿no? Cada red de influencias particular. Una pregunta de parte del grupo de tradiciones: ¿cómo llega a este caso y cuáles son los archivos que usa? ¿Cómo logra acceder a estos? Bueno, yo llego a este caso, no me acuerdo realmente cómo llegué a este caso en particular. Digamos, a mí me interesa mucho trabajar edición transnacional. Digamos, creo que es una manera de romper las visiones muy esquemáticas que se hacen a veces del desarrollo de la industria editorial en los países, ¿no? A veces se concentran tanto en ese espacio, en un espacio particular, que un poco desatienden el hecho de que pues, el mundo editorial es un mundo globalizado, ¿no? Y que sus progresos o sus carencias o sus picos dependen mucho de factores que son internacionales, ¿sí? Pasando desde la movilidad de los editores, por ejemplo, hasta los mercados que se abren y se cierran, las crisis económicas, las inflaciones, etc. Entonces, eso siempre me llevó a pensar, ¿no?, en la necesidad de analizar ciertos casos de proyectos editoriales transnacionales donde, por ser un poco colombiano también, digamos, habían tenido esta dinámica que iba un poco más allá de lo meramente nacional. Y yo creo que encontré el caso de los festivales del libro analizando estas colecciones y pensando justamente, ¿no?, cómo llega a publicar una colección que se llama Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, o sea, que surge esa colección como a partir del estímulo de un editor peruano que también era un poeta y luego va a ser un escritor muy distinguido, del que no se tenía mayor noticia aquí en Colombia, ¿sí? Tratándose de un momento de irrupción total, ¿no?, donde se vendieron miles de libros en muy pocos días, un evento nunca antes visto, y que marcó, digamos, una época, marcó una serie de itinerarios. Entonces, cuando empecé a un poco recolectando las colecciones, que son muy informativas de hecho, ustedes de pronto las encuentran por ahí en cualquier vendedor librero de viejo, ¿no? Todavía se consiguen en la calle, pese a su materialidad. Las colecciones, los libros en sí mismos le explican a uno muchas cosas, pero obviamente como historiador uno debe recurrir a los archivos, y la revisión que se hizo aquí fue básicamente de prensa, tanto prensa en Perú como prensa en Colombia, algunas fuentes secundarias como la obra de Carlos Rincón, la biografía de García Márquez, que él también habla en un par de ocasiones sobre la importancia que tuvo este evento en su carrera, porque fue la hojarasca, digamos, que se publica en la primera edición del Festival del Libro, fue la segunda edición de esa obra, y fue la edición que se conoció porque la primera edición no corrió con mayor suerte. Esta fue la que se popularizó. Y fue también la primera ocasión donde Gabriel García Márquez firma libros, ¿no? Entonces, había unos apuntes. Y sobre Scorza sí había una tesis que trató de desentrañar parte de esto, que es la tesis de Dunia Gras, una investigadora española. Ella, digamos, atiende sobre todo la proyección intelectual y literaria de Scorza, más allá de los festivales, pero le dedica un apartado a estudiar los festivales del libro como un antecedente fuerte en términos de las conexiones de Scorza, y a mí me alumbró muchos caminos, pese a que ese trabajo también tiene unos límites en términos de la documentación y en términos de su interés por conocer, digamos, cómo fue todo este tipo de dinámicas más allá de Perú. Entonces esa tesis fue muy importante. Y también, bueno, tuve un viaje a Lima donde pude recopilar parte del archivo, o consultar más bien parte del archivo de Juan Mejía Vaca, que fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, y legó una carpeta específica sobre Manuel Scorza, donde él se desahoga casi todo su odio, ¿no?, por Scorza, a raíz de este problema que tuvo en el 58, y esa es una fuente, digamos, obviamente de archivo que ayuda a entender muchas de las dinámicas del origen, ¿no?, de estos proyectos. Otra pregunta sobre alguna hipótesis de por qué una iniciativa de popularización del libro de esta magnitud no surge en potencias editoriales como Buenos Aires o Ciudad de México. Creo que es Andrés López el que la hace, o Andrés López hace la otra. No me queda claro, pero bueno. Esa es una hipótesis, una pregunta interesante, porque, claro, Scorza no se va, no exporta el festival a Argentina o a Chile. Yo creo que en parte porque él ve que allí no hay tanta la necesidad,
¿sí? Estamos hablando de países donde la organización del espacio editorial está mucho más avanzada, donde hay públicos, digamos, más fortalecidos, donde hay unos consumos un poco más constantes en torno al libro y a la literatura de estos países, y donde él ve que probablemente el festival no va a tener tan buenos resultados. Eso no quiere decir que en Argentina o Chile no se haya reconocido su trabajo, y de hecho hay extractos de prensa donde en Argentina, en Buenos Aires, dicen ¿por qué no hacemos algo acá? ¿No? O sea, a este man pues, le está yendo muy bien. Pero él no lo lleva allá, él lo lleva a países con situaciones similares a las que está viviendo el Perú. ¿Sí? Países que vienen de un déficit en términos de la percepción de los intelectuales, de acceso al libro, un déficit en el reconocimiento de las literaturas nacionales y un déficit pues, en general en la organización de esos mercados. ¿No? Entonces yo creo, ¿no?, que él siente que había que llevar el modelo a países donde el contexto fuese similar y eso le podía ayudar a garantizar un éxito, ¿no? Esa es un poco la hipótesis. Y en México lo pensaba hacer. De hecho, yo creo que toda la idea del libro popular él la saca de su estancia en México, pese a que allá no hubo, digamos, un proyecto equivalente, ¿no?, de estos festivales como efímeros, ¿no? Aunque sí hubo, digamos, políticas obviamente más ambiciosas. Otra pregunta, se nos habla de la relación de Scorza con Carpentier, Miguel Otero Silva, Alberto Salamea y otros autores. En ese sentido, por la línea de las redes y contactos, ¿nunca hubo presencia de españoles como contactos primarios o secundarios? Ahora que lo pienso, secundarios puede que sí. Yo creo que en Colombia, por ejemplo, José Prat, que estuvo mucho tiempo aquí y fue también, digamos, un dinamizador cultural, sobre todo en el teatro. Fue testigo de los festivales y de hecho si consultamos su biblioteca personal que está en Albacete, él tiene todos los libros. Él luego se va, ¿no?, de Colombia, luego retorna a España y allá sigue su carrera política y allá está su archivo, que es algo que me falta consultar, pero donde seguramente habrá parte de estas relaciones. Yo creo que tuvo que haber relaciones obviamente con los exiliados españoles, pero en lo que he podido documentar y sobre todo por la presencia de los autores y de los contribuyentes a la confección editorial, ¿no?, a la mediación de los libros, no hay españoles en lo que he podido documentar. ¿Algún aspecto ideológico de por medio? Y habría que indagar más. Obviamente, Scorza es un latinoamericanista comprometido, pero eso no quita, digamos, las alianzas con personalidades que compartían cierta ideología política, como el caso de Prat u otros, ¿no? Bueno, otra pregunta por parte de Yesenia Palacio Tamayo. Marta Traba también fue crítica de cine y escritora. Sí, por supuesto, la mencioné como la esposa de Jorge Salamea, Santiago Vázquez Zuluaga, En esta relación entre estos episodios que recuentas del libro y el Frente Nacional, ¿hay algún vínculo con Belisario Betancourt? Porque son fechas muy cercanas al nacimiento. Bueno, trato de responder las dos. Sí, me refería a Marta Traba como la esposa de Salamea, porque me parecía importante remarcar esa relación, no por ocultar, digamos, su papel como crítica de arte, sino porque, digamos, esa relación me remarcaba la capacidad también de Alberto Salamea para incidir en otros medios como los que justamente dominaba Marta Traba, que en el video que les alcancé a mostrar no era tanto, digamos, los espacios de la crítica de arte como los espacios de la televisión pública que estaba emergiendo, ¿no?, con ciertas fortalezas en Colombia. Y el papel de Marta Traba se veía sobre todo es allí, ¿sí?, como otra difusora más, ¿no?, otra parte de esta red de difusión y de promoción del festival, ya a nivel de otro medio de comunicación, ¿no? O sea, me disculpo si se vio de pronto de una forma fea, pero yo creo que era necesario remarcarla, digamos, en este momento, en esa condición. Y frente a lo de Santiago, sí hay un vínculo con Belisario, un vínculo que no se alcanzó a materializar. En una de las cartas que dirige Salamea a Arciniegas, le habla en la previa al segundo festival del libro de los títulos que están pensando. Y ahí están pensando en uno de Belisario Betancourt, que al final no se materializa, pero es obvio que ahí Belisario Betancourt es otro de los que están rondando esta red,
y que también eso remarca esa relación entre política y cultura que era muy visible, ¿no? Muy evidente en ese momento. Con eso también me da el lado para decir que estas colecciones se pensaban como muy rápidamente a veces. Si ustedes ven los paratextos de estos libros, sobre todo los del primer Festival del Libro Colombiano, bueno, los del segundo también, ellos ponen al final una lista de los festivales. Y en el Festival Colombiano, en el segundo Festival Colombiano, prometen publicar El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, y prometen publicar un libro que llaman Los mejores ensayistas colombianos, que tampoco se publica. Prometen también Otro día Arciniegas, En medio del camino de la vida, que tampoco se publica. ¿Sí? Y esos son reemplazados por el de La canción del caminante, por la biografía de Núñez, ¿sí? Pero los paratextos indican pues, las conversaciones previas, ¿no? Y que fueron libros que se pensaron, de los que quizás se quedaron esperando el manuscrito o la aprobación por parte del autor, y al final salen otros. Todos sabemos lo que pasó con El coronel no tiene quien escriba, García Márquez, pero también, digamos, nos pone a pensar sobre estas relaciones, ¿no? entre editores y escritores que nunca eran tan firmes, nunca eran tan claras desde un principio y que hacían que se pensasen títulos o alternativas, entre ellas, en lo que aparece en esta carta, ¿no? Ensayos de Belisario. No sé si Ana María tenía alguna pregunta adicional antes de cerrar. Juan David, antes de cerrar, pues lo primero es agradecerte por esta conferencia tan interesante y saliéndome un poquito, pero no tanto de esta ruta de trabajo tuya y de investigación, yo quisiera que nos hablaras un poco de esa recuperación o esa narración que haces a partir del archivo de Señal Colombia. Yo ya les voy a compartir el enlace pues, a los asistentes aquí por el chat de Facebook, ese trabajo que hace sobre libros y libreros de Bogotá a partir de los archivos de Señal Colombia, porque creo que es muy bonito también recuperar esos archivos en un trabajo de divulgación, no tanto del ámbito así académico más especializado, sino también como para mostrarle a la gente que esos registros están ahí. Entonces nos quisieras hablar un poco de ese trabajo, cómo lo hiciste, solo como para que la gente se antoje y los visite. Yo creo que vale mucho la pena acudir a esos trabajos. Bueno, yo creo que como la gran mayoría de investigadores en estos temas, y sobre todo pensando que yo vengo de interesarme en el siglo XIX, pues yo nunca pensaba en archivos audiovisuales ni sonoros, digamos, eso es era como normal, ¿no? En las trayectorias uno siempre está pensando es en el documento, en el archivo, en el papel, en la carta, y no tanto en estos medios audiovisuales. Y me encuentro con ese archivo, surgió a partir de una invitación del Museo de Bogotá, que me pidieron hacer la curaduría para una exposición sobre Bogotá impresa, donde pues el Museo de Bogotá tiene unos límites en sus colecciones, ¿no? Y me invitaban desde la curaduría y otras colegas que también están muy involucradas en museos, a la necesidad de poner en este tipo de exposiciones, ¿no? Materiales audiovisuales. Y a raíz de esa sugerencia, pues le escribí a Señal Memoria y empecé a revisar en su catálogo. Y bueno, lo que tienen es muchísimo. A Santiago seguro que si no aquí nos está escuchando, pues también le va a venir muy bien, porque si algo documenta, digamos, el archivo de Señal Memoria es el lugar de la cultura en la programación radial, no solo con HJCK, sino con otros programas, la programación televisiva de la década del 50 en adelante, digamos, toda esa diversidad de programas culturales que de pronto ya no existen tanto, o no existen, yo no sé realmente ahora, fueron la parte nuclear de toda la producción sonora y audiovisual, ¿no? Son parte nuclear de todo eso que se conserva en los archivos de Señal Memoria. Y el catálogo lo han ido mejorando, lo han ido fortaleciendo, digamos, con las descripciones catalográficas y todo, ¿no? Está muy riguroso el trabajo que están haciendo allí. Son muchas personas de orientaciones o de disciplinas muy distintas y que han ayudado justamente a crear, digamos, las etiquetas para navegar por ahí. Y en esa investigación que hice para el Museo de Bogotá, pues me encontré con materiales como este, como el que les mostré, que como les decía son 2 videos del 59, de agosto del 59,
pero tenemos también filmaciones de imprentas, ¿sí? Lanzamientos de libros, discursos de muchos de los que están aquí, de los que puede mencionar, de Jorge Salamea, de Hernando Telles, bueno, y a propósito de ese trabajo que hice, que todavía no se materializó en la exposición, pues también empecé a investigar mis propias cosas aquí y empecé a encontrar, claro, materiales que me ayudan a reforzar mucho asociado a este proyecto sobre los festivales del libro y a documentar un proyecto que inicié este año, que es sobre la historia del comercio de librería en América Latina, un proyecto que va hasta 1950, pero que por los materiales que me aportaban los archivos de Señal Memoria, pues me permitía un poco profundizar, ¿no?, sobre estas trayectorias de libreros en general del siglo XX colombianos, ¿no? Entonces, a raíz de la invitación que me hizo Viviana Arce, que es una de las que trabaja en términos de catalogación, en una de las historiadoras que está a cargo de la catalogación de los materiales del archivo, eh, pues me decidí, ¿no?, teniendo toda una cantidad de materiales a disposición, eh, documentar eso, ¿no? Porque me parece también que la coyuntura da un poco, ¿no? Más allá de que estuviera o no ligado a mi proyecto de investigación, estamos en un contexto donde las librerías han vuelto a llegar a una posición muy vulnerable, pensando en términos de cadena del libro, pero donde también en medio de esa vulnerabilidad han tratado de utilizar, ¿no?, los medios actuales de comunicación, las plataformas, las redes, para un poco dar cuenta de sí mismas, dar cuenta de su oferta, dar cuenta de sus capacidades como agentes de la cultura, como intermediarios de la cultura. Y pensando en esos materiales que había recolectado sobre las librerías del siglo XX en Bogotá y algunas de sus evoluciones, pues me pareció importante, ¿no?, también como redactar ese pequeño artículo mostrando todo lo que había o parte de todo lo que hay en los sellos de Señal Memoria y cómo nos permite también tener una mirada de la labor librera distinta y de la posición del librero en los medios de comunicación, ¿no? Digamos, si algo destacan todos estos archivos es que el librero tenía, o dos, tres libreros particularmente, ¿no?, los más prestigiados, tenían un lugar muy específico en la producción cultural, ¿no?, en los medios culturales colombianos, una presencia constante, valorada, legitimada por sus relaciones, por sus amistades, por sus capacidades intelectuales, y que es algo que podría bien recuperarse hoy, o tratar de recuperarse hoy en términos de que pues, el librero no ha perdido estas capacidades, sino que ha perdido en cierta medida, y pensando sobre todo en los medios públicos nacionales, esa capacidad de irrupción ahí, ¿no?, esos espacios. Entonces me parecía que el artículo podía funcionar también en ese sentido, además de invitar obviamente a todos los investigadores a ir a Señal Memoria como un archivo nuevo con el que contamos, que no es tan visitado, que quizás todavía le faltan capacidades para volverse un centro de investigación, digamos, pero que ofrece igual, digamos, un espacio para trabajar, porque también les preocupa mucho dar cuenta bien de lo que tienen, ¿no?, y explicar bien y poner en valor todo eso para no solo la divulgación, sino también la investigación y pues el conocimiento general, ¿no? Bueno, Juan David, muchísimas gracias. A Damos ustedes. pues, por concluida esta sesión de la cátedra. Los invitamos y las invitamos a la próxima sesión, el 14 de octubre. Tendremos a la profesora investigadora Juliana Vasco con la conferencia Los impresos para los estudios del conflicto en Colombia, revistas académicas y público lector. Bueno, Juan David, de nuevo muchas gracias, muy interesante tu trabajo y espero que podamos seguir viendo mucha producción tuya a futuro porque has hecho un trabajo muy valioso hasta ahora. Muchas gracias, Ana María. Gracias de nuevo a toda la organización de la universidad, de la cátedra, a los participantes, al público, a las preguntas, por supuesto, estuvieron muy buenas. Y nada, muy contento de estar acá. Bueno, hasta luego a todos, gracias. Hasta luego.